Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra edición especial. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Antes de empezar, les recordamos que Funda Clove Radio y Funda Clove Academia se une a Venezuela en este momento. Estaremos recibiendo en Funda Clove su aporte o colaboración en insumos médicos, alimentos no perecederos, agua, bebidas energéticas y artículos de higiene personal o lo que quiera donar. Lo pueden traer a la avenida 19 de abril, Quinta Mirfac, piso 1, frente a la Plaza San Juan. El número de contacto es 0424-334-7308. 0424-334-7308. No somos centro de acopio, somos centro de recolección. Y ahora sí, comenzamos. Queridos oyentes, el día de hoy iba a presentarles el caso del MK Ultra, como sería la programación habitual. Sin embargo, nuestro país en estos momentos está pasando por uno de los momentos más oscuros y tristes de toda su historia. Por lo mismo, narrarles una historia como si nada estuviese pasando dejaría no solo a este programa, sino también a todos los involucrados en su producción y distribución como seres insensibles y desconectados de su humanidad. Por eso mismo, les traemos un programa especial, un recopilatorio de historias insólitas y absurdas sobre la valentía y la bondad humana. Rayos de luz que atravesaron las penumbras más oscuras para acariciar las manos de aquellos tragados por el abismo con la ternura que por sus circunstancias se les fue negada. Historias sobre el indomable espíritu humano, prevaleciendo una y otra vez ante la fría, oscura e indolente inmensidad del universo. Historias para recordar que aún en nuestros peores momentos, que aún cuando toda esperanza parece perdida y solo la tristeza, el miedo y la angustia parecen prevalecer, hay quienes se han levantado y han iluminado el camino con el poder de su voluntad. Para nuestra primera crónica, viajaremos al sur de Chile en 1960, el día en que la Tierra firmó el terremoto más violento de la historia y un grupo de hombres armados únicamente con palas decidió que la naturaleza no iba a tener la última palabra. La segunda historia nos lleva a las ruinas de la Ciudad de México en 1985 para presenciar un misterio que desafió a la ciencia. La historia de aquellos pequeños corazones, llamados hoy Bebé Milagro, que en la más absoluta oscuridad y bajo toneladas de concreto, decidieron que una semana sin luz no era suficiente para apagar sus vidas. Y finalmente, contemplaremos las llamas de San Francisco en 1906, donde el colapso de una ciudad entera se detuvo ante la terquedad de una cadena humana y un único punto de agua que se negó a secarse. Esta tarde, en Caferatu con Pío, encendemos una antorcha en medio de la penumbra. Preparen su café, ajusten sus audífonos, porque la taza de hoy viene cargada con la fuerza de nuestra propia resistencia. Y ahora, quiero confesarles algo. Un discurso que preparé para ustedes. Si me permite, ¿no estamos cerca de una pauta musical todavía? Ok. Un discurso que les preparé de acuerdo a todo lo que ha estado ocurriendo esta última semana. Y dice así: queridos oyentes, quiero confesarles algo. Desde muy pequeño, y todavía hoy, vivo con una fractura interna, una condición biológica, una falta innata de lo que se llama en psicología empatía afectiva.
No soy capaz de procesar el dolor o la tristeza como lo pueden hacer ustedes. Puedo ver la tragedia, puedo entender que el mundo se cae a pedazos, pero dentro de mí no hay un eco emocional. No puedo sentir lo que el otro siente. En términos psicológicos, se conoce como empatía cognitiva, que es la capacidad de entender las emociones del otro de manera intelectual, un tipo de empatía que sí poseo, y la empatía afectiva, que es la capacidad de sentir lo que siente el otro, que es la que no poseo. La empatía cognitiva puede entrenarse y desarrollarse, pero la afectiva no. Es algo con lo que se nace. No fue mi elección ser como soy. Durante muchos años, esto me hizo creer que yo no era un ser humano. Me sentía como una criatura extraña usando un disfraz de humano. Alguien que imitaba los gestos de los demás para intentar encajar en un mundo que parecía conmoverse por todo, mientras yo permanecía congelado y vacío por dentro. Miraba a los grandes héroes de la ficción, como Superman o Spider-Man, y simplemente no entendía por qué les importaba tanto el prójimo y por qué hacían lo que hacían. Stan Lee, uno de los creadores de Marvel Comics, decía que lo maravilloso del traje de Spider-Man es que cubría todo el cuerpo. No dejaba piel a la vista. Eso significaba que cualquiera, de cualquier origen, podía estar bajo el traje. Años después, el cine resumió esa idea en una frase potente: cualquiera puede usar la máscara. Hoy, en medio de la realidad de esta última semana, por fin entiendo a qué se refería. No significa que tengamos superfuerza, o que podamos volar, o que podamos balancearnos en los edificios usando telarañas. Significa, llanamente, que el heroísmo es una elección real para cualquiera de nosotros, que no hace falta tener superpoderes para ser un héroe y elegir hacer lo correcto. Sigo sin poder experimentar ese desborde de lástima o dolor que muchos comparten hoy, pero he comprendido una verdad: la generosidad, la solidaridad y el auxilio al otro no son emociones que tengan que nacerte del pecho para poder actuar. Son decisiones de la mente y nacen de la voluntad. Usted que me escucha, yo y todos los demás podemos elegir ser amables. No necesitamos un impulso sentimental para hacer lo correcto. Yo no necesito sentir su miedo o su tristeza para decidir estar aquí hoy, encender este micrófono y acompañarnos en la noche oscura de sus almas. La decencia no es un sentimiento, es una elección. Y hoy yo elijo estar de su lado. No porque me desborde el corazón, sino porque es lo correcto. Porque no soy una criatura, soy un ser humano. Y usar mis habilidades para traerles estas historias es mi forma de conectar con ustedes, a mi manera. Por eso, si incluso alguien como yo puede elegir actuar, usted también puede. No espere a que la emoción lo mueva. Vaya a los centros de acopio, done lo que pueda, difunda información verídica. Haga lo que sea que esté en sus manos, aunque crea que es poco, porque podría estar salvando muchas vidas. Muchas gracias por escucharme y con esto, ahora sí, empezamos el programa de hoy, no sin antes ir a una pauta musical. Estamos de regreso en Caferato con Pío por Fundacloe Radio cuando son las 4:22 de la tarde. Y ahora sí, entramos de lleno en el dossier especial de esta tarde, abriendo los archivos de la historia para buscar aquellos faros de voluntad que se encendieron cuando la Tierra colapsó. Viajemos en el tiempo al 22 de mayo de 1960. Nos trasladamos al sur de Chile, concretamente a la ciudad de Valdivia. Aquella tarde, el planeta sufrió una herida brutal. El terremoto de Valdivia, el sismo más potente y devastador registrado por la sismología moderna,
en toda la historia de la humanidad, con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. La escala del desastre fue tan inmensa que modificó la geografía, hundió terrenos y borró pueblos enteros en segundos. Pero lo verdaderamente terrorífico de esta historia no fue el temblor inicial, sino la trampa mortal que la naturaleza construyó en silencio inmediatamente después. Debido al brutal movimiento telúrico, 3 gigantescos aludes de tierra, roca y escombros se desprendieron de las montañas, bloqueando por completo el cauce del río San Pedro. Este río era el único desagüe natural del enorme lago Riñihue. Imaginen la gravedad del escenario. Al cerrarse la salida, el nivel del lago comenzó a subir de forma alarmante, acumulando miles de millones de metros cúbicos de agua detrás de una represa artificial hecha de puro barro inestable. Los ingenieros de la época calcularon que al romperse ese tapón por la presión del agua, una muralla líquida arrasaría por completo con lo que quedaba de la ciudad de Valdivia y ahogaría a los pocos sobrevivientes que intentaban recuperarse del terremoto. El desastre total era cuestión de días y el tiempo se agotaba. Y aquí es donde la fría e indolente inmensidad del universo parecía haber firmado la sentencia de muerte de miles de personas. La maquinaria pesada no podía llegar a la zona del derrumbe debido al lodo arcilloso y a los incesantes réplicas que seguían agitando el suelo. Parecía una batalla perdida contra las leyes de la física. Pero frente a la imposibilidad técnica, emergió la implacable y obstinada determinación humana. Un ingeniero llamado Raúl Sáez asumió el control de la crisis y tomó una decisión absurda para los estándares modernos. Si las máquinas no podían entrar, la fuerza bruta y la voluntad de los hombres lo harían. Reclutó a un ejército de más de 500 obreros y voluntarios civiles que pasaron a la historia bajo un nombre tan lúgubre como heroico: los paleros de la muerte. Estos hombres, sin superpoderes, sin trajes especiales y armados únicamente con simples palas de hierro, se internaron en el corazón del desastre. Durante 2 meses continuos, bajo una lluvia torrencial implacable, durmiendo en campamentos improvisados y con el suelo temblando bajo sus pies casi a diario, cavaron a mano un canal de desvío de más de 2 kilómetros para liberar la presión del lago antes de que colapsara sobre la ciudad. Trabajaron hasta el límite del desmayo, hundidos hasta la cintura en el barro, desafiando conscientemente la posibilidad de ser sepultados por un nuevo desprendimiento. No los movía un canto místico, los movía la decisión racional de que salvar a sus compatriotas era lo correcto. Y vencieron. El 24 de julio de 1960, el agua comenzó a correr de forma controlada por el canal artificial, salvando la vida de más de 25,000 personas. Hombres comunes con trozos de metal en las manos, doblegándole el brazo al terremoto más grande de la historia de la humanidad. Una prueba irrefutable de que ante el caos, la mente humana puede diseñar su propia salida. Y ahora nos trasladaremos a 1985. No sin antes ir a una pauta musical. Ya regresamos. Regresamos una vez más a Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:33 de la tarde. Y bueno, estábamos comentando que nos trasladaríamos a 1985.
En este caso, para remover los escombros de una de las tragedias más grandes de Centroamérica y a la vez para descubrir un milagro biológico que desafió por completo los manuales de la medicina interna de la época. Y entonces avanzamos en este recorrido por las grietas de la historia, buscando comprender cómo la voluntad humana se niega a ser aplastada por el peso del desastre. Viajemos entonces a 19 de septiembre de 1985. Nos situamos en el corazón de la Ciudad de México. A las 7:19 de la mañana, un monstruoso terremoto de magnitud 8.1 sacudió los cimientos de la capital de una manera que nadie estaba preparado para presenciar. En cuestión de minutos, cientos de edificios colapsaron, cubriendo la metrópolis con una densa nube de polvo gris y desesperación. Una de las tragedias más desgarradoras y a la vez uno de los misterios más profundos de la biología moderna ocurrió en las ruinas del Hospital Juárez. Allí, una imponente torre médica de 12 pisos se derrumbó sobre sí misma como un castillo de naipes, sepultando por completo el área de ginecología y el nido donde descansaban los bebés recién nacidos. El panorama científico y forense era categórico. Bajo miles de toneladas de concreto retorcido, varillas dobladas y polvo asfixiante, la posibilidad de supervivencia era nula. El universo parecía haber dictado su sentencia de la forma más cruda e indiferente posible, ensañándose con la vida en su estado más frágil y vulnerable. Pero la lógica del cosmos volvió a estrellarse contra la terquedad del espíritu humano. Un grupo de rescatistas civiles y voluntarios de la comunidad, hombres y mujeres comunes, que más tarde se conocerían mundialmente como los topos, ignoraron las órdenes de evacuar debido al peligro inminente de nuevos derrumbes. Se negaron a aceptar que el silencio bajo los escombros fuera definitivo. Comenzaron a excavar, con las manos desnudas, guiados únicamente por la invencible y firme determinación de que cada piedra removida valía la pena. Pasaron las horas, pasaron los días, 7 días completos, una semana entera en la más absoluta penumbra, sin agua, sin alimento, sin el calor de sus madres y respirando un aire saturado de polvo letal. Cualquier manual de medicina interna del planeta afirmaba que un recién nacido no puede sobrevivir más de 48 o 72 horas en esas condiciones extremas. Y entonces ocurrió la anomalía. En mitad del silencio sepulcral de las ruinas, un rescatista creyó escuchar un débil quejido. Cavaron con frenesí y contra todo pronóstico científico, biológico y matemático, lograron extraer con vida a casi 20 recién nacidos. Los pequeños cuerpos, en un acto de rebelión instintiva que la ciencia aún debate, habían entrado en una especie de letargo metabólico profundo, ralentizando sus funciones vitales para proteger el tenue destello de su existencia bajo el concreto. Cuando la inmensidad del universo intentó apagar la vida en su cuna, la biología misma se insubordinó. Esta historia nos demuestra que la resistencia no siempre es ruidosa ni armada con grandes herramientas. A veces, el acto del heroísmo más puro es el silencioso y obstinado latido de un corazón que se niega a dejar de funcionar, esperando que otra mano humana baje al abismo para rescatarlo. Ahora sí, cerramos este dossier viajando a los inicios del siglo XX, a una ciudad envuelta en llamas, donde la salvación de miles de personas
dependió de la terquedad de una cadena humana y un único punto de agua que se negó a secarse. Y ahora sí, pasamos a una pauta musical. Regresamos con Caferatu con Pío por Fundaclove Radio cuando son las 4:42 de la tarde. Y bueno, entramos de lleno en una sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro café interactivo. Debido a lo ocurrido en esta última semana y a que todavía estamos construyendo comunidad, aún no contamos con mensajes en vivo o por las redes de ustedes que me están escuchando del otro lado del receptor. De todos modos, como ya había dicho la semana pasada, anoten la dinámica. Cuando tengamos suficientes mensajes, este espacio estará reservado por completo para contestar sus preguntas, debatir sus teorías, compartir detalles insólitos que nos hagan llegar a nuestras plataformas digitales o simplemente para enviar un saludo a los buscadores de la verdad que se reporten en sintonía. Para no dejar nuestra mesa vacía en esta oportunidad, les contaré la última historia prometida de hoy. En este caso, viajemos en el tiempo, otra vez, al 18 de abril de 1906. Nos situamos en la costa oeste de los Estados Unidos, en la próspera ciudad de San Francisco. A las 5:12 de la mañana, un terremoto apocalíptico de magnitud 7.9 destrozó la península en menos de un minuto. Pero la verdadera pesadilla no terminó cuando la Tierra dejó de moverse, porque apenas comenzaba. Tras el sismo, la ciudad empezó a quemarse viva. Decenas de incendios estallaron de manera simultánea a lo largo y ancho del territorio. Los bomberos corrieron a conectar sus mangueras, solo para encontrarse con una realidad aterradora. El terremoto había fracturado por completo las tuberías principales bajo el suelo. Las bombas succionaban aire seco. No había agua para combatir el fuego y las llamas avanzaban sin control, devorando vecindario tras vecindario. El incendio masivo pronto enfiló sus garras hacia el Mission District, el sector de la ciudad donde miles de sobrevivientes heridos, familias enteras que se habían quedado sin hogar y damnificados del sismo, se estaban refugiando. No había a dónde más ir. El universo, envuelto en una densa cortina de humo negro, parecía haber decidido que aquellos que sobrevivieron a la Tierra perecerían ante el fuego. Sin embargo, en lo alto de una colina, en la intersección de las calles Church y 20, ocurrió algo insólito. Un bombero voluntario y un puñado de ciudadanos desesperados encontraron un viejo hidrante que por absoluto milagro de la física o del azar seguía teniendo presión de agua. Se le conoció después como The Little Giant, el pequeño gigante. Era el único punto de agua funcional en kilómetros a la redonda. La cantidad de agua era ridículamente poca para el monstruo de fuego que se avecinaba, pero la voluntad de esas personas convirtió ese pequeño chorro en una fortaleza. Durante más de 24 horas continuas, sin dormir, sin equipo de protección, respirando un aire asfixiante y soportando un calor extremo que amenazaba con quemarles la piel, una cadena humana de hombres, mujeres y niños transportó agua y operó la bomba manual del hidrante sin detenerse un solo segundo. Agotados hasta los huesos, movidos únicamente por la firme determinación de que el refugio de los suyos no iba a arder, levantaron una línea de contención contra el fuego. Y contra todo pronóstico, ganaron.
ese único hidrante, defendido por la terquedad de civiles exhaustos, detuvo el avance del incendio y salvó la vida de miles de personas que esperaban lo peor. Hoy en día, ese viejo hidrante permanece en la misma esquina de San Francisco. Está pintado de oro brillante, no para adorar el metal, sino como un monumento a lo que la gente común es capaz de lograr cuando decide no rendirse ante el caos. Otra muestra indiscutible de que el heroísmo no requiere superpoderes, solo requiere la firme decisión de actuar. Con este último expediente cerramos nuestro dossier de hoy. Y ahora cerramos nuestra transmisión con nuestra última reflexión y los llamados de acción pertinentes. Todavía no se me retiren. No sin antes, vamos a nuestra última pauta musical. Ya volvemos. Con Pío por Fundaclove Radio cuando son las 4:50 de la tarde. Y llegamos al final de nuestra transmisión especial de hoy. Las crónicas del Riñijuazo en Chile, de los niños del Hospital Juárez en México y del pequeño gigante de San Francisco no son simples relatos para archivar en la memoria. Son espejos urgentes para nuestra propia realidad. Nos recuerdan que ante la fuerza ciega y la indolente indiferencia de la naturaleza, la voluntad humana y la organización colectiva son nuestra única línea de defensa verdadera. Nuestro país está atravesando una de las noches más oscuras de su historia reciente, tras el sismo del pasado 24 de junio. El suelo se movió, el miedo es real y las secuelas están a la vista de todos. Pero como hemos aprendido hoy, la decencia y la reconstrucción no van a nacer de un impulso de lástima pasajera, sino de las decisiones firmes que tomemos cada uno de nosotros a partir de este preciso instante. Y no solamente hoy o mañana, sino la semana que viene, y el mes que viene también, y el que le sigue y más. Por eso mismo, el llamado de hoy es a la acción directa y consciente. Los invito formalmente a acudir a los centros de acopio oficiales, a donar lo que esté a su alcance, sea medicina, agua potable, alimentos no perecederos, ropa, lo que sea que usted pueda donar y que esté en buen estado. Y también, si es capaz, prestar sus manos en los sitios donde la remoción de escombros y el auxilio civil sigan siendo críticos. Corran la voz, compartan únicamente información que esté plenamente verificada para evitar el pánico innecesario y ayuden de cualquier forma posible. En este momento, ningún grano de arena es demasiado pequeño. Sin embargo, mantener la cabeza fría también nos exige mirar de frente las realidades más incómodas y oscuras que florecen en las crisis. La historia nos enseña que en medio del caos y la vulnerabilidad, cuando las defensas ordinarias de una sociedad flaquean, no solo despierta la máxima bondad, también se asoman los peores demonios de la condición humana. Les pido, con la mayor seriedad y firmeza posible, que mantengan la máxima alerta con el tesoro más frágil de nuestras comunidades, nuestros niños. En medio de la confusión, el desalojo de edificaciones y el desorden de las últimas horas, se han encendido alarmas graves sobre personas que intentan aprovecharse de la situación para cometer secuestros. No pierdan de vista a sus hijos ni un solo segundo. No los dejen bajo el cuidado de desconocidos ni permitan que caminen solos entre el tumulto. La protección de los más pequeños es una obligación moral y civil
que nos compete a todos mientras recuperamos el control de nuestras calles. También les recordamos que aquí en Fundaclove Radio y Fundaclove Academia somos un centro de recolección. No somos centro de acopio, centro de recolección. Es decir, de aquí, todo lo que tengamos aquí en la sede, lo pasamos a centros de acopio y de los centros de acopio lo llevarán a los sitios pertinentes, los sitios donde necesiten esa clase de insumos. Y ahora, si ustedes quieren revisar las fuentes y los datos históricos, les recuerdo que la comunidad de Caferatu con Pío sigue activa en el entorno digital. Nos pueden encontrar en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre de @Caferatu_con_Pío. Allí seguiremos difundiendo información útil y verificada durante toda la semana. Además, manténganse atentos porque muy pronto subiremos esta emisión completa y adaptada a nuestro canal oficial de YouTube para que puedan escuchar este mensaje en el momento en que necesiten un cable a tierra. Es momento ya de apagar los micrófonos y salir a la calle a hacer lo que se pueda. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora para seguir desenterrando juntos los misterios y las verdades de nuestra realidad. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solo en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Mucha fuerza, mantengan la templanza y hasta el próximo martes. También tenemos los créditos de la radio. En el control técnico tenemos a Walter Castillo, gerencia general Vendri Valero. Como productor y locutor, Pío Hernández. Y todo esto bajo la dirección del profesor Elvidio Valero. Y ahora sí, hasta el próximo martes.